Buenas noches, mi nombre es Ever Chaparro, estudiante de Ingeniería Eléctrica, cursante de la materia o asignatura Electrónica Industrial, y yo les voy a hablar sobre la fuente de alimentación. Para empezar necesitamos saber el concepto de fuente de alimentación. Y fuente de alimentación en electrónica es aquel dispositivo electrónico que convierte la corriente alterna CA en corriente continua CC, que alimentan los circuitos del aparato electrónico al que se conecta, ya sea una computadora, sea un televisor, sea una impresora, sea un router, etc. En inglés se conoce como Power Supply Unit, PSU son sus siglas. En español se traduce como, literalmente traducido, significa unidad de fuente de alimentación, a la fuente de energía eléctrica, refiriéndose a energía eléctrica. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación. ¿Cómo se clasifican las fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos? Se pueden clasificar básicamente en dos, que son fuentes de alimentación lineales y fuentes de alimentación conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que pueden llegar a ser más complejos cuando mayor es la corriente que deben suministrarse. Sin embargo, su regulación de tensión es un poco eficiente. Una fuente conmutada, a diferencia de la fuente lineal, trabaja con la misma potencia que una lineal, pero será más pequeña y normalmente más eficiente. Esa es la diferencia entre ambas. Pero esta es más compleja y por lo tanto más susceptible a las averías o fallas que puedan presentarse en el sistema. Desglosando un poco más estos dos conceptos en los que se subdivide la fuente de alimentación, sabemos que la fuente de alimentación lineal siguen el esquema transformador, rectificador y filtro, regulación y salida. En primer lugar, el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se llama rectificador. Después lleva un circuito que disminuye el rizado, que es un filtro o condensador, que se encarga de transformar esa señal de alimentación. La regulación o estabilización de tensión a un valor establecido se compone con un denominado regulador de tensión. Ahora hablemos un poco sobre la fuente de alimentación conmutada. La fuente de alimentación conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transistores. Es un poco más complejo, transistores de conmutación, mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación. Las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activando alta frecuencia entre corte y saturación. En este caso la saturación sería objeto cerrado. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.